hace el maestro, ¿cierto? Para poder lograr esa canalización, tiene que hacer su depuración, tiene que hacer su calvario, tiene que hacer su transformación, para que haya un mensaje real. Y sin embargo, fíjense cómo la humanidad ha sacado de múltiples mensajes de un solo mensaje real y verdadero. Cada grupo de personalidades, como lo ha ido entendiendo, lo ha ido acogiendo y ha ido formando una doctrina. Y ahí estamos, cada uno sigue lo que tiene. Entonces, en este proceso de transcanalización, ya explicaste hasta transcanalizar. ¿En qué proceso está o cómo se merece o cómo es cuando una persona a un transcanalizador le da, por ejemplo, uno está aquí en el grupo y está en esa función? Entonces, ¿qué proceso se da dentro de esas mismas partes internas cuando a él le llega el derecho de que el maestro le entrega como su parte sabia para que él pueda hacer misión fuera de otras partes, o cómo es eso? Bueno, en la medida que uno va logrando refinar la frecuencia de canalización, va uno logrando conectarse a procesos más universales, ¿cierto? Va uno logrando tener la modulación suficiente para poder llegar a más frecuencias, porque digamos yo aquí como expósito estoy emitiendo una frecuencia y cada uno de ustedes tiene una frecuencia de recepción. Entonces la frecuencia de lo que ustedes receptan me lo devuelven también, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener como expositor esa capacidad de lograr esa modulación correcta, de aquí para allá, para acá y así, y establecer el feedback o retroalimentación. Pero cuando uno empieza ya a trabajar grupos más heterogéneos, aquí es una dicha porque todos ustedes ya tienen un nivel de preparación, ya tienen un nivel de comprensión, ya fueron capaces de ver aquí los 4 procesos, que uno lo muestra a cualquier cosa y dice, ¡ay, qué cuadro tan bonito! ¿Y qué significa? No, pues siquiera que ahí está el Santo Padre, eso sí, siquiera. ¿Sí? Y ahí se queda. Pero cuando uno ya va despertando, va logrando ver las diferentes etapas. Eso es muy hermoso, yo los felicito por lo que lograron ver un poquito más allá del dibujo. Entonces, cuando uno ya se enfrenta a grupos heterogéneos, tiene uno que tener una amplitud vibratoria capaz de armonizar las diferentes frecuencias. Amplitud vibratoria. Una amplitud vibratoria, capaz de armonizar las diferentes frecuencias. Es decir, si yo tengo una amplitud vibratoria reducida, solamente soy capaz de establecer feedback con ustedes. Pero a medida que yo voy ampliando esa vibración, entonces soy capaz de recibir otras frecuencias y otras frecuencias y otras frecuencias. Entonces me voy haciendo un canalizador universal, ¿cierto? Soy capaz de compartir, soy capaz de entender, hacerme entender y ser entendido. Entonces logra uno una frecuencia unificadora. Entonces uno tiene que llegar a esa frecuencia para poder hacer misión con mundos heterogéneos. ¿Sí? Entonces, para ser capaz de hablarle, por ejemplo, a un evangélico en su idioma y que lo entienda uno. Porque el problema es que uno va con una frecuencia, con un nivel, y le dice a uno las cosas como uno las entiende, pero el otro no las entiende. Entonces no hubo retroalimentación, no hubo feedback, ¿sí? Entonces, para hacer misión universal, tiene uno que tener una amplitud de frecuencia tal que sea uno capaz de recibir las otras frecuencias, modularlas y generar una capacidad de respuesta que el otro lo entienda a uno y uno entienda al otro, ¿cierto? Pero eso se logra haciendo este trabajo de evolución. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el grupo? Entonces una pregunta, entonces ¿qué pasa cuando el maestro llega y le dice te queda este punto de canalización, este registro? Entonces ahí se hizo un contacto de programas, ¿cierto? Tú tienes tu programa y yo tengo el mío, entonces venga, digitemos los 2 programitas. Entonces viene ese contacto a nivel de ser. Entonces ya le toca a la personalidad seguir en su proceso de modulación y amplificación de su frecuencia, ¿cierto? Para poder generar el nuevo feedback y el nuevo mensaje. Eso es lo bonito, cuando uno va comprendiendo cómo este proceso de evaluación lo va llevando poco a poco a estados más superiores. Claro, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, que hay personas que han venido, por ejemplo, a ayudas aquí, o han utilizado ayudas de otras personas de nosotros que estamos aquí en el grupo a nivel independiente, bueno, como sea? Y algunas de las personalidades manifiestan, por ejemplo, que cuando fueron y se les hizo una ayuda, porque regresan pues, de uno, van a pedir otra ayuda, que ellas quedaron como más mal, porque esa parte no se le pasó. Entonces ella tiene que, entonces es esa onda vibratoria, o es que la amplitud todavía mía no da hasta allá y le dejo, ok, bueno. Sí, el problema con la liberación es que si la hacemos a un profano que está en cualquiera de estos procesos, ¿cierto? Un chumbimbo más, un chumbimbo menos, no es mucho lo que marca. Entonces la persona dice que se siente igual o peor, ¿sí?
Entonces ahí tenemos que tener esa capacidad de reflexión para entender qué es lo que la otra persona está diciendo. De pronto aquí se le liberó un gran comandante del mundo infernal, pero ¿cuánto más le queda? ¿Cierto? Entonces la persona dice, no, yo me siento igual, yo no sé si me sirvió o no me sirvió, porque no está comprendiendo ni lo que está diciendo ni lo que se le hizo. ¿Cierto? Y uno tiene que entender que uno, a no ser que esté en este proceso tan elevado, que tenga una frecuencia ya universal y cósmica, que sea capaz de interferir todo este mundo. Pero para interferir todo este mundo y que este mundo se transforme en un solo instante, esta persona tendría que tener un gran merecimiento. Y si esa persona tuviera un gran merecimiento, no estaría en esta canalización, estaría más arriba. Entonces entendería más fácil y más rápido. Entonces, por eso es que también en los grupos las arribas tampoco le pueden decir que así tenga. Claro. Una cosa es el primer que va de aquí y el otro que va de allá. Claro. Y depende siempre de la amplitud de frecuencia de recepción que tenga cada persona para entender el proceso. Carlos, ¿y de qué depende que haya una canalización en estado beta o alfa? Bueno, entonces ese es el nivel de frecuencia, que es alfa, beta, gamma, delta, etcétera, ¿cierto? Son los niveles de frecuencia, los niveles de intensidad mayor o menor de manifestación del proceso. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede tener una retrospección en alfa. Entonces usted se va totalmente, le pueden chuzar el cuerpo, lo pueden poner de cabeza, lo pueden poner al sol todo un día y a su cuerpo no le pasa nada, porque usted no está ahí como entidad vital recibiendo la canalización del medio ambiente. Pero si usted está en beta, ¿cierto? En beta inconsciente, entonces usted se le van a poner una alfiler aquí si lo siente y le duele. ¿Cierto? Entonces son los diferentes niveles de frecuencia a través de los cuales cualquiera de estos procesos de canalización se da. Es la mayor o menor fuerza con que se da el proceso. Bueno, comandante, la última pregunta. Sí.